Capital Radio. Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, nos vamos directamente a Madrid y allí nos está esperando la que fuese jefa de bioseguridad del Hospital Militar Gómez Ulla, que es la doctora Patricia Obregón. Doctora, buenos días. Muy buenos días. Bueno, vamos a leer un titular de periódico que yo creo que es interesante porque dice lo siguiente: el Supremo absuelve a la exjefa de personal del Gómez Ulla condenada por la justicia militar. Anula la sentencia que le impuso 6 meses de cárcel por extralimitación en el ejercicio del mandato y 5 por simular necesidades para pedir presupuestos. Estamos hablando de la que fuese jefa de personal del Gómez Ulla, que era una teniente coronel, ¿no? Sí. Bueno, empiezan a salir las cosas del caos que se produjo en ese hospital, ¿no? Efectivamente, empiezan a salir las cosas. Yo la verdad es que me siento con una gran alegría y emoción por ver que se ha hecho justicia. Lo que pasa es la Porque justicia ha sido muchísimo tiempo. tarda mucho. Tarda mucho, ¿no? La justicia y bueno, fue condenada por un tribunal militar. Sí, pero tarda mucho y precisamente porque a veces pues las cosas no van como deben y se ponen obstáculos. Fíjese que el Tribunal Supremo, una de las cosas que dice en su fallo es que expresa la extrañeza de el modo de iniciar, desarrollar y resolver el procedimiento penal. Uh-huh. Y además expresa que especialmente le llama la atención los sucesivos cambios que había en los hechos objeto de imputación a la teniente coronel. Bueno, esto nos da una idea de cómo han sido las cosas hasta que haya llegado el caso a las manos adecuadas, ¿no? A las manos correctas. Ya. Esto se produce todo durante la pandemia. Se produce durante la pandemia. Se desarticuló el hospital en un momento que era crítico para todo, para la seguridad del personal del hospital y para la seguridad nacional. Uh-huh. ¿Y por qué se desmonta todo el operativo en ese hospital? Pues esta es la cuestión, pero está claro que este grupo de mandos y de defensa han querido desarticular la planta, la famosa planta 22, la unidad de aislamiento de alto nivel para dar respuesta rápida y eficaz a casos de riesgo biológico y de pandemias. Y esto pues lo fueron construyendo poco a poco. ¿Cuál era la manera? Pues eliminar a los elementos claves que mantenían esa estabilidad del hospital, ¿no? Y ese buen funcionamiento. Entre ellos, como sabe, a mí. Sí, ahora hablaremos de su caso, doctora. Sí. Pero claro, todo esto se monta perfectamente bien, se monta la planta 22 para estar preparados, porque claro, estábamos en una pandemia. Se buscan a los mejores profesionales, se entrenan a los profesionales para manejar esa planta 22 de máximo aislamiento y de repente durante la pandemia se decide tirar todo abajo. Bueno, esto viene de atrás. Esto es un proceso construido. Esto viene de atrás y bueno, hubo mucha gente que puso de personal de la planta que puso reclamaciones, yo también las puse, se archivaron y siguieron intentando cerrar la planta hasta que en el momento de crisis, de caos que había en España, aprovechan y lo desmantelan todo, quitando, pues como digo, a las personas claves para que aquello funcionara. Otra de las personas despedidas es usted, que era la jefa de bioseguridad del Gómez Ulla. Sí. ¿Por qué motivo? Pues a mí me despiden sin causa, algo que es conocido que no es legal.
me despiden sin causa, luego yo reclamo, de hecho reclama la Junta de Personal del hospital y exige una explicación a por qué se ha despedido y se ha quitado el derecho al trabajo a una trabajadora sin exponer una causa, ¿no? Lo mismo hace el sindicato CESIF, pero el hecho es que no me dieron causa. Con el tiempo se crea una causa y entonces dicen que era la falta de necesidad. Imagínese usted la falta de necesidad de seguridad biológica en plena pandemia. Ya. Había ministros metidos detrás de esto. Me imagino que los que tomaban las decisiones eran en el ministerio, ¿no? En el Ministerio de Defensa. Uh-huh. Claro. Margarita Robles, la ministra, sabe todo lo que estaba pasando. Lo ha permitido. Y en estos momentos, todo lo que montamos y lo que hemos presumido de esa planta 22, y ahora hablaremos, porque claro, viene el ébola también, que estamos preparados y que somos un país moderno, lo desmontamos en 5 minutos. En 5 minutos. En 5 minutos porque han desmontado la planta. Hay cosas muy extrañas detrás. A mí de hecho, me han llegado rumores del personal diciendo que después de que cesaron a la teniente coronel, a mí y desmontaron todo aquello, pues se hacían pedidos, les obligaban al personal de la planta, que no estaba ya allí porque la planta estaba cerrada, y les hacían hacer pedidos como si fueran para recursos de la planta cuando la planta estaba cerrada y no había nadie trabajando allí. Son cosas que, habrá que ver. Todo esto ha pasado después de los ceses. Ya. Estamos en el 2026, o sea, 6 años. ¿La planta existe? La planta 20... Bueno, seguro que la planta existe, pero yo digo, ¿existe para lo que estaba concebida? Eso no. No. Pero desde que yo estaba allí se estaba cerrando, había mucho caos, había mucho conflicto, se creaba mucha inestabilidad. Imagínense, en una planta que tiene que tener todo lo contrario, tiene que tener estabilidad, tiene que tener serenidad, tiene que tener una buena formación, y se estaba creando todo lo contrario. Se amenazaba al personal de la planta, se creaba una inestabilidad y entonces la planta, como les digo, se cerraba, se abría. Por ejemplo, a mí me comentan algunos trabajadores que cuando yo ya no estaba allí, pues a lo mejor ellos reclamaban y salían en los medios que la planta estaba cerrada. Ellos reclamaban porque la planta estaba cerrada, porque la habían redistribuido, no les dejaban hacer su función. Entonces eso salía en los medios. Entonces inmediatamente volvía a salir otra noticia diciendo que la planta estaba abierta. Entonces la abrían, pero luego la volvían a cerrar. La planta no la están usando para su cometido. Ya. Entonces todo lo que nos han vendido estas últimas semanas con el hantavirus no es cierto, ¿no? Pues parece que no, y además lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto todos, que no estaban preparados, necesitaban contratar a más gente y además formarla. No puede formar en bioseguridad a una persona en 2 días, porque no solo es la formación teórica, es la práctica, es la postura mental que tiene que tener, es la actitud profesional que tiene que tener ante un riesgo alto de biológico. Ya. Bueno, pues entonces esa planta no la tenemos, ¿no? No. No existe. No, como digo, lo hemos visto en las noticias, saltó yo creo que el pánico ante algo que al final se iba a desvelar, que es que no estaban preparados, que la planta seguramente no estaba actualizada, no estaba mantenida, y entonces pues dijeron que solo podían admitir a 3 pasajeros españoles evacuados, que solo podían admitir a 3 en esa planta, cuando esa planta tiene 16 habitaciones. Yeah. Bueno, tiene 15 porque una, como ya dije una vez, la están utilizando como laboratorio, algo que tenían que haber sido corregido hace tiempo, ¿no? Pero hemos vendido al mundo que somos los mejores, ¿no? Claro, la unidad de referencia, ¿no? La unidad de referencia nacional, europea, sí. Pero luego resulta que pasa esto.
Ya. Mm. Bueno, y No ahora, es cierto. O sea, si se quiere ser referente, se tiene que poner todo para que haya calidad y para que se cumpla la normativa. o sea que en estos momentos en España no tenemos ninguna planta preparada para una posible pandemia. Está claro, ellos mismos lo han dicho, necesitan gente, contratar a gente, necesitan formarla, no pueden admitir a más de 3 pacientes o casos de sospecha, lo que sea, pero vamos, que no está, todo indica que no está preparada. Y Doctora, si no está preparada es porque no se ha mantenido. ¿y las demás habitaciones o camas por el resto de España, en qué circunstancias están? Las demás unidades, Sí. pues las demás unidades, supongo que, no lo sé, supongo que, pero es que son más pequeñas. Todo esto tiene que tener una coordinación y una operativa clara, porque si no, tampoco van a servir. Pero vamos a ver, esas unidades no son la unidad de referencia Ya. y no tiene el tamaño que tiene esta unidad. Esas unidades serán capaces de responder si también aplican los criterios que se tienen que aplicar, serán capaces de responder de acuerdo a la capacidad que tienen, que son normalmente, pues estas unidades tienen una habitación o dos, o sabes, un número bajo de habitaciones para responder en casos puntuales. Es diferente. Estamos hablando de que la del Gómez Ulla es una unidad referente que quiere ser referente, pero que no cumple con lo que tiene que cumplir para que eso sea así. Bueno, Y sobre todo para garantizar la seguridad nacional, la seguridad de todos. o sea que la seguridad nacional respecto a esta temática no está garantizada. No. Eso no puede pasar en una unidad como esta. Bueno, pues doctora, tenemos ahora la Organización Mundial de la Salud pide controles de salida en aeropuertos, puertos y pasos terrestres e impedir los viajes de los casos sospechosos de ébola. La República Democrática del Congo y Uganda las más afectadas. Sí. Y ya ayer habían fallecido 3 miembros de Cruz Roja. Sí. Otra vez se repite, ¿no? Se repite la historia. Los que están para asistir, pues caen los primeros, porque claro, están en primera línea. Entonces es importantísimo que esas personas estén formadas en bioseguridad, se les dé la protección adecuada y el apoyo adecuado. 3 voluntarios de la Cruz Roja por posible ébola en el Congo y dice que el brote se expande. Claro, también en la RD Congo estamos en una situación en la que hay pues conflictos, que hay muchos factores también que influyen para que eso se expanda. Y también incluso para la protección, como les he dicho, de pues los asistentes sanitarios, porque tienen menos recursos, ¿no?, que lo que tendríamos que tener aquí. Ya, pero que... Entonces eso sí, pero sí, está yendo muy rápido. Algo esperable para las condiciones en las que están allí, pero claro, hay que tener muchísimo cuidado en que eso no salga de ahí. Y la manera es, como dije al principio, pues inicialmente tener una vigilancia y un control en las fronteras, en los aeropuertos, en todos los puntos de entrada a los diferentes países, y ya llegados a este punto, pues el control tiene que aumentar y se tiene que evitar o prohibir la entrada de ciertas de las personas de ciertos países, ¿no? Bueno, en Estados Unidos ya lo están haciendo, han prohibido los vuelos de esos países. En Estados Unidos. Sí. En Europa, de momento, nada de nada. No, sí, pues estamos, como dijo un científico, experto virólogo, que habló muchas veces durante la pandemia, Adolfo García Sastre, como dijo él, estamos jugando con la ruleta rusa. Y así es. Uno de los factores más importantes para que una pandemia, una epidemia no se controle es llegar tarde. Entonces, lo primero es anticiparte, adelantarte a lo que pueda pasar. Si no hacemos esto, ya estamos dejando la puerta abierta para que la situación se complique. ¿Quiénes son los expertos ahora en este país que mandan sobre este tema?
los expertos en cuanto a A tomar esas medidas. Pues entiendo que tienen que ser los ministerios competentes para ello, pero entre tendrá ellos el de Sanidad, claro. Pero ¿y quiénes son? ¿Hay una unidad, un equipo que asesora al ministerio sobre esto? Se dijo que se iba a crear una agencia para esto y que esto el año pasado, de hecho salió una ley que se iba a crear una agencia para esto y que se daba 6 meses para que se activara, ¿no? Se pusiera en marcha, pero esto no ha ocurrido todavía, o sea que no hay. No hay nadie que dirija. No. Miren, señores, recomendamos que los vuelos que vengan del Congo y de Uganda. Se hace como se hizo en la pandemia realmente, ¿no? Pues las distintas comunidades y en cuanto a España y el ministerio, los ministerios, el de Sanidad. O sea, que nos El de Defensa no lo sé porque, bueno, ya hemos visto lo que ha pasado. También vimos que con la ministra dijo que no estaban para eso, con lo cual no sé. O sea, doctora, que nos podemos encontrar, si esperemos que Dios no quiera, pronto con algún caso en España. Claro, este es el problema. Ese es el problema. Y el problema es que, fíjese, en Congo han detectado el primer caso y los primeros casos 2 meses después. O sea, ellos calculan que el brote empezó mucho antes y claro, ya eso implica que ha habido una propagación que ya está descontrolada. Ellos están controlando ahora lo que tienen en mano, o sea, los casos que les van llegando y que pueden controlar, pero que ya están manifestando la enfermedad. Pero queda esa otra parte de la epidemia que todavía no está controlada porque se ha propagado antes. Y eso va creciendo de manera exponencial, porque claro, depende de los contactos, de la actividad personal de cada uno, son muchos factores, con lo cual eso va expandiéndose de forma exponencial. Si eso no se controla, eso puede saltar, claro, puede saltar. Y entonces volvemos al mismo problema. Si hay algún caso que llega a otro país porque salta frontera, en ese caso, esta persona también va a tener contactos pues en los medios de transporte, avión, barco, trenes, lo que sea. Además va a tener contacto con sus familias, con sus compañeros de trabajo, con sus amigos. Con lo cual volvemos a exponernos a un crecimiento exponencial. Ahí está el peligro. Por eso hay que adelantarse siempre. Por eso es necesario poner seguridad biológica, pero profesional y aplicarla correctamente, claro. Y no se puede politizar, lo dije una vez. La seguridad biológica, la bioseguridad, no se puede politizar. Primero está el riesgo. Y la operativa tiene que ser eficaz y tiene que estar aparte de todo lo demás. Hombre, ya hemos visto con el hantavirus los fallos que sí, hubo. Lo que está claro, estoy viendo aquí dónde está el Congo exactamente, está ahí, está lejos todavía de Gambia, de Guinea, sí, de Senegal, de Mauritania, pero claro, hay 10 países en alerta. Sí, pero ese es el camino que cogen los migrantes para después saltar a Canarias. Claro, efectivamente. El gobierno... Es un tema muy delicado, tema muy delicado. Eso se tiene que controlar muy bien o si no es lo que le digo, estamos abriendo las puertas a un riesgo muy alto. ¿Cómo podemos saber, doctora, los migrantes que llegan en patera a Canarias, si tienen o no tienen este tema? A ver, es que en esta situación, cualquiera que entre en estas circunstancias a las islas tendría que ser entrar en cuarentena. Ya, pero claro, imagínese con la cantidad de gente que entra. Pero ¿cómo sabemos si tienen ébola o no tienen ébola? ¿Cómo? Eso se tiene que hacer a través de técnicas de diagnóstico. Ya. Como PCR, por ejemplo, en su momento los más avanzados que ya tengan una respuesta inmunitaria. ¿El ébola se detecta con técnicas ELISA? Sí, pero ¿se detecta el ébola con PCR? Sí. Bueno, pues entonces aquí en Canarias hay que empezar a todos los que llegan en patera a hacerle PCR, ¿eh? Claro, hay que hacer PCR, hay que hacer, bueno, lo que les digo, hay distintas técnicas de diagnóstico y de detección precoz para que bueno, se pueda identificar a los casos que realmente portan la enfermedad y a los que son de sospecha.
Pero lo que le digo también es que hay que hacer una cuarentena. Imagínese una cuarentena para tantísima gente, ¿no? Ujú. Eso es un problema, eso tienen que poner medidas rápidamente, ¿Cómo, porque es cómo, muchísima gente la que entra. doctora, ya lo has explicado varias veces, pero yo creo que es importante otra vez volver a reiterar cómo se contamina uno con otro, o sea, cómo se contagia? ¿Cómo se contagia? En el caso del ébola, no es como el SARS tampoco, no es tan contagioso como el SARS o el sarampión o enfermedades así que se transmiten vía respiratoria, es más por los fluidos, el contacto directo y los fluidos, pero los fluidos orgánicos. Eh, pero hay una cosa importante y es que la dosis infectiva de este virus es muy baja. ¿Qué quiere decir eso? Que con muy poca cantidad de virus te puedes contagiar y enfermar. Ya. Entonces una cosa, como ve, una cosa va en contra de la otra. Por un lado es menos contagioso que otras Mm. enfermedades, otros virus, pero por el otro necesitan menos cantidad viral para contagiar y ser una infección efectiva, ¿no? ¿Es letal, doctora? Pues es muy peligroso, sí, porque ha alcanzado en algunas circunstancias ha alcanzado hasta el 70 y 80% de letalidad. Ya. Entonces, sí, es verdad que también va a depender de los recursos sanitarios que se tengan. Obviamente hay países que tienen menos, pues entonces la letalidad va a aumentar. Y en países que están más preparados y que tienen más recursos sanitarios, pues se podrá controlar. Pero eso no elimina el alto riesgo de la enfermedad, ni el alto riesgo biológico para la población. Tenemos que preocuparnos entonces. Claro, hay que tomar medidas. El tema no es entrar en pánico o alarmismos, es tomar medidas, es actuar con profesionales y con las competencias adecuadas para ello y los conocimientos adecuados para ello. A mí me da la impresión que actuar no está actuando nadie en este país, ¿eh? Pues desde luego con lo del hantavirus yo me quedé un poco sorprendida porque lo que pasó con este sanitario que se bajó del autobús en aquellas condiciones, pues obviamente eso no son protocolos de bioseguridad, desde luego, no sé qué son, pero no son protocolos de bioseguridad. Yo siento decirlo, pero es que estamos hablando de la seguridad de todos. Entonces, vamos a ver, se dejó un EPI, supuestamente un EPI, no sabemos dónde realmente, pero fuera de un área de control. Eso no solo tiene el riesgo de poder contaminar a otra persona dependiendo del virus que se trate, es que estamos hablando del medio ambiente, porque si eso llega a los animales y el virus se adapta a los animales, con el tiempo ese virus se asienta en esa zona geográfica y entonces se puede hacer endémico. Bueno, pues no sé si las autoridades correspondientes escucharán este programa, pero yo les recomendaría que que escucharan este programa, que lo volvieran a escuchar, ¿eh? Yo creo que, efectivamente, sí, yo creo que, a ver, esto es cuestión de lo que le digo, de no politizar estas situaciones y de poner los recursos adecuados para ello y actuar con rapidez, con rapidez y capacidad efectiva, vamos. Ya, a mí me llama la atención que Estados Unidos haya tomado medidas y en Europa, que estamos mucho más cerca que Estados Unidos, todavía no se haya tomado medidas ninguna, ¿eh? Sí, porque además ya lo sabemos, estamos en un mundo globalizado. Coges un avión, coges un Exacto. avión y te plantas en 7 horas Claro. en otro continente, ¿eh? Claro, ya hemos visto lo que pasó, vuelvo a decir, con el hantavirus. O sea, se hizo el desembarco y luego han aparecido casos. De hecho, el otro día, en la entrevista, le dije que yo pensaba que iban a salir más casos. Y al día siguiente justo ha salido otro caso en los Países Bajos, no sé si lo ha visto, de uno de los tripulantes del barco. Ya. Ha sido confirmado. Bueno, pues creo que todo este tema hay que tomarlo mucho más Muy en en serio. serio, mucho más en serio, mucho más profesional. Estamos diciendo que la planta 22 del hospital de referencia del ejército para estos temas, para
para bioseguridad se ha desmontado, bueno, se desmontó desde la pandemia. En estos momentos no tenemos lo que dice el gobierno de España, que nos está vendiendo que estamos preparados. No estamos preparados, y lo dice la que fue jefa de bioseguridad del Hospital Gómez Ulla. O sea, no lo estoy diciendo yo. No estamos preparados, no hay una unidad. Y bueno, y tenemos ahí a las puertas el ébola. Sí, y hay algo además que hay que, bueno, todos los trabajadores a los que nos cesaron, a mí con acoso laboral incluido, porque claro, había que desgastarme como fuera. Yo era un elemento clave para el mantenimiento de esa unidad y para el funcionamiento adecuado, y tenían que desgastarme como fuera. Entonces yo fui sometido a un acoso laboral brutal. Ahora, curiosamente, han pasado cosas muy raras también en mis denuncias y demandas. Las han archivado, las han sobreseído y archivado, y hasta mi propio abogado dice que eso es tremendamente excepcional e infrecuente, que no le ha pasado nunca en su carrera, pero las cosas están así. Yo he reclamado, y bueno, el personal sanitario también ha puesto varias demandas que fueron desestimadas. Ellos eran amenazados y les prohibían que se comunicaran conmigo y que me informaran de temas de la unidad. Y yo puse también un recurso interno para ver si se resolvía el tema de forma interna, pero igualmente lo archivaron y me apartaron, me aislaron y me acosaron hasta que ya hasta que me cesaron, porque además el sindicato protestó, porque había casos de actos de discriminación contra mí. Fíjese qué grave que a mí me llegaron a modificar las condiciones de trabajo, aun cuando mi puesto estaba en plantilla. Yeah. Eso no se puede hacer. Y fíjese qué grave que me llegaron a quitar parte de mi retribución salarial y repartirla, eran en forma de guardias alertadas de bioseguridad inherentes a mi puesto de trabajo, y las repartieron entre estos dos mandos de la unidad que me acosaban a mí y que amenazaban al personal de la planta. Doctora, lo tenemos que dejar aquí porque se nos fue el tiempo. Agradecerle que nos haya atendido y nada, que tenga buen día. Un abrazo muy fuerte. Doctora Igualmente, Patricia Obregón. Un abrazo. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.